acoplar en cierta forma las ideas, ¿verdad? Y continuar con lo que sigue de las actividades de la asignatura. Miren esto, hacemos una pregunta ahora. ¿Okay? ¿Qué información necesito para tomar buenas decisiones? Aquí hay un ejemplo, o mejor, hay algunos ejemplos. Dice, identificar el problema, los recursos, reunir toda la información posible, posibilidades y análisis, analizar opciones, probar las alternativas. ¿Sí? Son algunas, no son todas. Son ejemplos. ¿Tú has hecho alguna vez alguna lista en donde decís, si yo logro identificar primeramente esos puntos que me van a ayudar a tomar una buena decisión, lo hago? Por ejemplo, voy a poner la clásica y está de moda, creo que desde hace mucho tiempo. Tarjetas de crédito, ¿verdad? Que esas así te las dan, ¿ve? O sea, no andan ni siquiera preguntando cómo te llamas. Mire, tenemos su tarjeta ya aquí. Y uno dice, bueno, ¿y cómo saben cómo me llamo y en qué momento la pedí, verdad? No, es que usted, hemos visto que su récord, que no sé qué. Ok, ¿cuándo debo de tomar la decisión de consumir o utilizar ese tipo de recurso? Hago mi listado, ¿verdad? Y defino, ¿verdad? Cuánto es lo que gano, cuánto es lo que debo de ocupar de la tarjeta, cómo debo de pagarla hasta finalizarla. No es pagar y comprar, sino que si yo la utilizo, así como voy a darles un ejemplo, la tarjeta me tiene $200. Si yo voy a utilizar una tarjeta, quiere decir que si yo ocupo los $200, tengo que tener suficiente, una base económica para pagar los 200 inmediatamente. No decir, voy a pagar 100 y después del otro mes voy a pagar otros 100. No se puede, ¿verdad? Y ustedes creo que ya saben muy bien eso mejor que yo. Entonces, son ejemplos, ¿verdad? Que nosotros podemos considerar que la información que rodea una decisión es vital y es muy importante, ¿verdad? No sería en una empresa. No sería, por ejemplo, el día de mañana me han contratado en otro lugar. Tengo que irme donde estoy trabajando y me voy para otro lugar. Me van a pagar mejor. Queda más cerca de mi casa. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro factor te conviene? Hay muchas veces nosotros no vemos más que esos dos puntos, por lo general, ¿verdad? La distancia y cuánto voy a ganar. Pero ¿qué pasa ya si les digo que donde ustedes están trabajando ya tiene como más de 40 años y donde ustedes van a ir tienen más o menos 10? Más o menos porque no sabemos, no tiene página web, no hay Facebook, la comunicación de virtual no existe. Entonces, ¿qué quiere decir eso para esa empresa? ¿Verdad? Si me comparo en la otra, por ejemplo, el día de mañana que me quieran contratar, no es lo mismo que me contraten en la empresa X, donde yo me encuentro, a la empresa Y, que es como bien resentita. No es lo mismo que uno diga, no, yo vengo de tal lugar, ¿verdad? Y en base a eso también uno, la plusvalía va sumando, ¿me entienden? O sea, es un factor interesante, pero que al final lo que queremos de entender es que como la toma de decisión es bien importante considerar cierta información dentro del proceso. ¿Ok? Eso es como un detalle que tienen que saber. Igualmente hay factores operacionales de las empresas que se deben de considerar y que nos pueden servir como insumos para poder definir una estrategia, una toma de decisión, una forma en cómo yo debo de actuar ante lo que esté por venir. Aquí hablamos de la dirección, productividad, capital, utilidad, rapidez, liquidez. Si se fijan, van bien enfocadas en temas económicos, más que temas prácticos de conocimiento. Todo tiene que ver con conocimiento, obviamente, pero con respecto a la empresa, no le van a preguntar a ustedes, mira, te voy a mandar a capacitar para que puedas ayudarme en la parte económica. No, vea, tenemos que tener un cierto criterio, quieras o no. Lo importante aquí con los factores que necesitamos estos elementos para podernos apoyar y desarrollar en cierta forma un crecimiento organizacional, ¿verdad? Es decir, que, como les decía en otras clases anteriores, las empresas no solo están esperando que ustedes salgan de la universidad, ¿verdad? Sino que dicen, esta persona nos va a ayudar a hacer un sinfín de cosas. Y ustedes dirán, ¿y qué cosas son? Eso es lo que tenemos que lograr identificar y lograr expandir nuestro conocimiento de tal grado que podamos aportar a la organización, ¿verdad? Que no todo quede como, la licenciada, el ingeniero, ¿verdad? ¿Y qué hace? No sé, nunca ha salido de la oficina, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes estén trabajando en la oficina, pero igualmente es un factor muy importante con respecto a la parte de la operacionalidad dentro de las organizaciones y como la toma de decisiones son importantes en ellas. También hay que tener muy claro que existen lo que son jerarquías en las empresas. Esas jerarquías principalmente se consideran con respecto a la toma de decisiones. Esto es bien fácil de entender. Simplemente véanlo así. Yo tengo mi toma de decisión,
tengo mi jefe y él tiene su toma de decisión. Si mi jefe me pregunta a mí, mira, ¿qué opinas de aumentar la productividad o despedir a alguien o contratar a alguien? Nosotros tenemos una toma de decisión. Nosotros definimos, por ejemplo, y decimos, mire, si contratemos, no contratemos, aumentemos la productividad, no bajemos, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente orden de producción, etcétera. Ahora bien, la decisión que tomemos nosotros como mando medio es una, pero mi jefe tiene la última palabra, ¿verdad? Entonces, al final hay una jerarquía. Al final yo puedo considerar o tener un concepto de lo que es una toma de decisiones, pero esta no se va a llevar a cabo si yo no tengo el estatus posible. Ahora bien, no quiere decir que no nos quedemos callados. No quiere decir que nosotros no tenemos ni opinión ni voto, sino quiere decir de que no tenemos suficiente voz para poder ser tomados en cuenta. Pero las empresas están obligadas a escucharlos a cada uno de ustedes. O sea, no es como, bueno, se puede decir que esto proviene más que todo a partir del año 2000, en donde la versificación de muchas empresas en nuestro país, voy a hablar principalmente, comenzó a cambiar. Hubo un pensamiento, bueno, muchos no me van a dejar mentir, por lo menos las señoritas. En muchas empresas no contrataban señoritas, ¿verdad? Decían que no porque distraían al personal, independientemente de dónde estemos. O sea, si íbamos a estar encerradas en una bodega o si íbamos a estar allá en administración por el contador, no contraten señoritas porque nos van a distraer y mucho problema. Fíjense los paradigmas que veníamos hablando y la toma de decisión que hacíamos. Ni modo, el jefe dice que no contratemos, no había que hacerlo. Cambiaron las reglas del juego, se hicieron nuevas leyes, nuevas disposiciones. Las empresas tuvieron que cambiar su paradigma, se dieron cuenta que no solamente habían caballeros, sino que habían señoritas. Entonces comenzaron a abrir esa posibilidad. Que hoy en día, rarísimo sería encontrar una empresa donde solo trabajan caballeros, ¿entienden? O sea, a ese punto por llegar. Pero son aspectos que se toman en consideración en la jerarquía, y es lo importante en esta lámina. El proceso de toma de decisiones. Miren, para la toma de decisiones, como hemos estado hablando anteriormente, requiere de mucho conocimiento, requiere de tener claras las ideas, el enfoque, la misión, visión que tengamos con respecto a nuestras propias actividades o las actividades que yo tengo que realizar dentro de una organización, independientemente de lo que sea. Al fin y al cabo, a ustedes les pagan por tomar decisiones y es ahí donde aparecen ciertos escenarios, ¿verdad? Hay 3 posibles escenarios que son considerados para la toma de decisiones. En este caso, cada escenario está compuesto por un momento específico que tengamos nosotros. Por ejemplo, toma decisiones correctas. ¿Cuáles son esas? Bueno, la que nos trae más beneficios. O sea, todo lo que sea una buena toma de decisión, excelente. Por ejemplo, estoy en el área de compras, yo consigo un proveedor que me dé un precio barato con el producto y a la misma vez es de buena calidad el producto que me está ofreciendo para la empresa. Entonces, tomé una buena decisión al tener este proveedor, ¿verdad? Toma decisiones incorrectas, nos perjudican en el presente y futuro. El proveedor, súper bien, yo me casé con el proveedor, o sea, ya no tengo otros proveedores y resulta ser que de un momento para otro tenemos problemas de calidad. Y resulta ser que el proveedor nos dice, los lamento, no me hago cargo de ese problema. Haciendo un análisis consensuado nos dimos cuenta que sí, tenía que ver con la materia prima, tenía que ver con el producto que nos ofrecía el proveedor. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Expandir mi política de compra a que no solo sea uno, sino que mínimo 3, ¿me entienden? Y ese en cualquier empresa ocurre lo mismo. No quedarnos solamente con el primero que nos dice, yo te voy a vender lo más barato, yo te voy a dar lo que tú necesitas. No, sino que hay que ir buscando en el tiempo, ¿verdad? Y eso es muy bueno. En fin, esto es algo que me puede ocasionar algo, una toma de decisiones hoy, así como en el futuro me va a ser afectado. Y el último escenario es no tomar una decisión, no hacer nada. Contrato aquel, no, dejémoslo como están, ¿verdad? Hay que siempre el muchacho de la bodega que vaya a buscarle la pieza que necesita a una tienda, lo que sea, hay que lo haga él. Entonces no hice nada de mi parte, no hice un análisis, no hice una verificación de los procesos, no fui a verificar cuáles son realmente los acuerdos o cuáles son las cosas que debe cumplir este proveedor viendo el mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces, en fin, son 3 escenarios que se deben de considerar para este desarrollo, ¿verdad? Para poder
sintetizar lo que es una toma de decisiones bastante concisa y bastante clara con respecto a lo que se anda buscando dentro de una organización. Y les puse el ejemplo de compras. Puede ser cualquiera, en este caso. ¿Qué pasa al tomar una mala decisión? Creo que todos nosotros sabemos que efectos negativos van a haber, ¿no? O sea, pueden ser a nivel económico, puede ser a nivel de, como dice ahí, despido, cierre de la empresa, incluso porque tomé una mala decisión. Y me pueden decir, mi ingeniero, pero yo estoy en casi por el suelo de la jerarquía de la empresa, sí, pero tu decisión fue tan vital que afectó a las demás cadenas. Entonces, a veces no nos damos cuenta de ese factor. Y no es que no nos damos cuenta, sino que en el tiempo nosotros vemos que las actividades que hacemos son o monótonas o no tienen ningún avance con respecto a lo que nosotros queremos desarrollar o queremos cumplir dentro de la organización. Pero esos son aspectos importantes, ¿verdad?, que uno tiene que considerar. No se logran alcanzar las metas organizacionales, no se logran cumplir. Muchas veces, o mejor digo, se supone, ¿verdad?, que todas las empresas cada año tienen que tener claro cuáles son las metas que va a cumplir en ese año. ¿Ok? Empresa que dice, no, bueno, la verdad, que Dios diga, ¿verdad? Que todo nos vaya bien. Tampoco no todo se deja en manos de Dios, ¿verdad? Hay que hacer algo también nosotros, viendo ese ejemplo, ¿verdad? Es ahí donde necesitamos líderes que tomen decisiones a nivel de qué es lo que se va a hacer para ir mejorando en el tiempo. Los procesos, las actividades, bueno, el factor de capacitación del personal, o sea, todo ese montón de cosas que se requieren para que la organización vaya creciendo, ¿verdad? Y no olvidar en aspectos como la mala calidad, los objetivos sin lograr, o sea, tampoco no tengo que decir, no lo logré, bueno, quítalo vos, quítalo, tacharlo, y para el otro año no lo pongamos, mucho problema. No, hay que ver qué pasó, hay que ver por qué no se cumplió, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me faltó para poderlo lograr? La improductividad es el otro punto, ¿verdad? Ya hemos hablado anteriormente de ese tema, ¿verdad? De qué tan importante es todavía medirnos nosotros, ¿verdad? Como productivos o no productivos, para poder saber si estamos abonando el proceso, ¿verdad? Otro punto es la inseguridad al tomar decisiones. La duda, así como está el muchacho ahí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, ¿verdad?, si hago eso? Mejor me detengo o espero hasta el último momento. A todos nos ha pasado, a todos, ahí hasta yo me incluyo obviamente, pues en el sentido de que el tomar ciertas decisiones requiere un compromiso, ¿verdad? Y como habíamos visto anteriormente, a cada momento tomamos decisiones, a veces son bien sencillas porque nosotros estamos acostumbrados y a veces, aquí donde dice poco o nada de liderazgo, ¿verdad? De mi parte, baja participación, me quedo callado, solo escucho lo que dicen en las conversaciones, en las reuniones virtuales, o cuando mi jefe me está hablando o está hablando con nosotros, que somos tres, yo dejo que mis compañeros hablen, ¿no? Ellos saben más que yo. Y tu participación, pues, o sea, tus ojos frescos, ¿dónde quedan? Pues tus conocimientos básicos de lo que haces. Entonces, eso también es parte del aporte. Ay, que voy a repetir lo mismo que... Ok, no hay problema, pero esa repetir significa que te estás incluyendo dentro del proceso y puedes agregar algo adicional. Nada de empoderamiento, ¿verdad? Eso es también parte de lo que anteriormente hablamos, pero todo eso tiene mucho que ver con mala toma de decisiones. Ejemplos de mala toma de decisiones hay un montón. Le voy a leer dos aquí. Dice, no se le da inducción al personal nuevo para atención al cliente. Algunos de ustedes en algún momento, me imagino que han notado o les ha pasado, ¿verdad?, que llegan a la empresa y ustedes se fijan de la cajera, de la que está en el mostrador, de los que atienden en molestos, que atienden así como de mala gana y hasta la forma tosca de hablar. Bueno, solo eso va a querer. Pues váyase para allá a recibir la factura. Y así, ni adiós, ni muchas gracias, nada, ¿verdad? Sino que simplemente solo es una acción como que es cualquier cosa ese personaje que viene. Por ejemplo, en tema de servicio al cliente, llamadas telefónicas, cómo somos con el trato con el cliente. El cliente no necesita encontrar, me decía alguien ahí hace tiempo, no necesito encontrar a mi ex esposa, me decía un cliente. O sea, a la hora que uno tiene que hablar, no es, bueno, ¿quién es? ¿Para qué me está llamando? O sea, cordial, independientemente de quién sea, ¿verdad? Amigo, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿En qué les puedo servir? Estoy para servirle, dígame qué necesita. Ay, tal cosa, pero es que yo creo que usted no me... No, permítame, yo voy a buscar la manera para decirle con quién y yo paso la llamada a mi compañero, compañera, etcétera. ¿Me entienden? O sea, es un factor que parece sencillo en cierta forma, pero para algunas personas no. ¿Verdad? Para muchas personas les cuesta
y nos cuesta a veces adaptarnos al tema de una toma de decisiones de ese tipo. Validar a un nuevo proveedor sin hacer pruebas. O sea, yo digo, hey, démosle, me gusta tu proyecto, está barato, me lo entregas rápido, dale. Pero no hice pruebas del producto, de la materia prima. No sé si es una tela, por ejemplo, saber si los colores se van a mantener en cierto periodo de tiempo. Los certificados no los pedí, los ignoré incluso, no me interesa porque era barato y rápido. Entonces, esas son cosas que la toma de decisiones son muy incorrectas en muchas ocasiones. Y es importante que nosotros tomamos en cuenta todos esos factores. Ahí hay muchas más y yo creo que también ustedes han vivido en muchas ocasiones ese tipo de cosas. Cuando nosotros vemos la parte de las tomas de decisiones a nivel empresarial, recuerden de que el factor que predomina en esto, que no solamente se está refiriendo a usted, sino que también a todos los que me rodean dentro de la empresa productiva, la empresa de servicio, la que sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que una toma de decisión empresarial debe tener sí o sí? Inteligencia, o sea, pensar, ¿verdad?, sobre la toma de decisión que voy a hacer. Un diseño, o sea, tener bien claro qué debo hacer. Es el tema del trabajo estándar o ejecución de actividades que ya estén prototipadas o que estén establecidas de las que yo tengo que hacer. Si me dijeron, mira, el puesto es nuevo, mira tú qué haces. A inventar, mucho cuidado, mucho cuidado. Mantengan siempre el concepto de una base. O sea, el día de mañana le van a preguntar, ¿y por qué hiciste eso? Es que a mí se me ocurrió. Ok, esa a mí viene de algún lugar. Mejor mantener de su lugar. Fíjese que yo he visto que mis compañeros o mi jefe o fulano de tal en otra empresa donde yo trabajé actuaba de esta manera y me permitía, o sea, ¿me entiendes? Tener una base. Si para bien o para mal sea una buena toma de decisión, una mala, tenemos esa base y con esa base vamos a comenzar a realizar las actividades de mejora de eso, de esa toma de decisiones. Selección. Tomar la mejor decisión de varias. No solo me voy con la primera que me presentan. Muchos de nosotros por la parte, bueno, en la pandemia, sucedió, si es mentira, me lo dicen, por favor. Ingeniero, se equivoca completamente. En la pandemia, lamentablemente, por ciertas circunstancias, nos tocó hacer actividades de otros compañeros que no podían o porque no les tocaba llegar al día correspondiente o porque lamentablemente los despidieron. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasó? Yo asumí las actividades de un compañero o una compañera dentro de la empresa. No hay nada por escrito. La actividad es meramente verbal. O sea, ellos sabían hacer sus cosas porque les dijeron cómo en su momento. Pero como ya no están, ellos no no nos pueden retroalimentar a nosotros. Ya no puede venir esa información nuevamente. Entonces había que buscarla. Entonces no podemos tener la misma agilidad de conocimiento con respecto a los demás. Entonces aquí es bien importante manejar una selección, esta parte, de todo ese montón de variables o toma de decisiones que había que hacer para por lo menos ir buscando una medición. Que esa decisión que yo tomé era incorrecta para la otra persona. Ok, pero si no tenía mayor información, esa es la que yo tomé. ¿En base a qué? Ah, yo seleccioné por esto, esto y esto. ¿Ya? Y hasta hacen una metodología de sus propias actividades. Implantación. Todas aquellas actividades, todas aquellas cositas que nos pueden servir o herramientas que veamos aquí en clase, que dicen ustedes, hey, esta herramienta me puede servir para comenzar a aplicarla en mi puesto de trabajo para poder tener todo bien monitorizado, bien activo, bien entendible, para cuando me vengan a verificar, cuando me quieran venir a auditar, todo tengo claro. Entonces, eso es un factor también, la parte de la planificación y la revisión, ¿verdad? No solo se deja como cumplido porque ustedes se sienten tranquilos, no. En la revisión siempre se busca un externo, se busca alguien adicional, el jefe inmediato, un compañero de trabajo, mira, fíjate que esto lo hice hoy así, capaz él tenga ideas, ver a esta persona que me pueden aportar a mí para poder, digamos, mejorar las actividades que yo estoy haciendo, ¿verdad? Dice aquí que es considerado un proceso debido a que durante un periodo de tiempo se suceden una serie de etapas de tomas secuenciales y claras, desde que aparece la situación hasta que se logra la acción, que son las tomas de decisiones empresariales. Criterios o variables. ¿Ok? En los criterios y variables principalmente nosotros tenemos que identificar aquellas cosas anormales que suceden en nuestros puestos de trabajo, en nuestras actividades.
Por ejemplo, ustedes están trabajando hoy viernes tranquilamente, de forma monótona, o sea, hacen lo mismo que el viernes pasado, por ejemplo, pero algo cambió. Algo cambió ese día. ¿Qué pudo haber cambiado? Por ejemplo, una nueva materia prima que se está probando, un nuevo cliente que se está revisando, una nueva operación en un proceso que se está aplicando al proceso normal. Entonces, son variables. Cada variable que yo estoy estableciendo me puede cambiar todo el ciclo de trabajo completamente, ¿verdad? Independientemente, no, mira, solo es de cambiar que una tuerca. Sí, pero ese tiempo, esa distracción, ese momento que estamos esperando en que se ajuste, también tengo que prepararme yo por si no se logra ajustar. Entonces, aquí es donde nosotros tomamos la decisión, ¿verdad? Y vemos cuál es el rumbo que tenemos que seguir con respecto a los criterios y variables que podemos tener. En esto posiblemente, o por mejor digo, los que por lo general llegan a ser criterios muy, muy importantes dentro de cualquier proceso son costos, calidad, confiabilidad y flexibilidad. Son los principales, los que por lo general se desarrollan, vaya, en este factor de toma de decisiones, ¿verdad? O sea, puede haber una toma de decisión que yo haga o ejecute y que afecte el costo del producto que voy a vender. Tenía que valer $10, pero por lo que yo tomé, por ejemplo, una mala toma de decisión que conseguí un proveedor nuevo, una materia prima, entonces hubo más desperdicio, el desperdicio me incrementó que el producto ya no valiera $1, sino que vale $2, pero yo a mi cliente le dije que $1. ¿Qué hacemos? Yo le digo la verdad, mire, fíjese que sí. ¿Qué puede ocurrir? Que te me diga, pues no, ya no quiero nada, me voy con la competencia porque ellos sí saben hacer su trabajo. Ni modo, ¿verdad? Tomé una mala decisión en su momento y eso puede ocurrir. O sea, calidad. Con la calidad no se juega, ¿verdad? Es una variable que se da o no se da. No puede decir, es que mire esto, no, no le va a pasar nada. Ocupe el producto, va a ver, le va a funcionar. Entonces, no es para tomar una decisión tan a la ligera, pues ese es un factor. La confiabilidad. ¿Qué tan confiable sos tú con tu palabra, por ejemplo? Con lo que tú decís que prometes. Yo le voy a entregar el producto el día viernes. Mire, ya es viernes, son las 6:25 y no me llamó ahí por WhatsApp el cliente. No me ha llamado. ¿Qué pasó? Me dijo que hoy me le iba a entregar y no me lo entregó. Y de remate ni me confirmó, de remate ni me contesta la llamada porque estoy hablando a las 3 de la tarde y no me contestó. ¿Cómo soy de confiable? Flexibilidad. ¿Qué tan flexible soy? Flexibilidad puede ser un ejemplo muy sencillo para tomar decisiones que hoy un cliente o mi jefe me está llamando a esta hora de la noche. Sabemos que a nivel de ley nosotros no podemos realizar actividades fuera de nuestro trabajo si no nos lo pagan, si no hay horas extras, ¿sí o no? ¿Qué entonces qué hacemos? Nos quedamos con la duda. Mira, me está hablando el jefe, ay, mañana le voy a hablar. Y capaz es algo bien importante, ¿verdad? Capaz es algo que dependía incluso de mi propio puesto. Entonces, son aspectos que uno debe de considerar, ¿verdad? Con respecto a la toma de criterios y variables. Aquí son preguntas de cada una de las variables que les acabo de presentar, que son para reflexionar con respecto a la toma de decisiones que vamos a tomar en base a esta. Por ejemplo, costos. ¿Cuál es el proceso que tiene el menor costo? De las actividades que yo ejecuto o de todo lo que yo sé de la producción, de la planta, de la administrativa, la que sea. ¿Es el proceso con mayor sobreproducción? Pregunta. ¿Es un proceso con alto consumo de recursos? Si la respuesta es sí ante eso, ese hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? O hay que cuidar mucho ese proceso porque es el que me va a afectar para todos los demás. Ahora bien, todos los procesos muchas veces se generan o se enfocan en un costo general, o sea, independientemente de qué área que estamos evaluando, todos tienen lo mismo, porque la suma de todos es lo que me va a costar el producto. Pero a nivel interno sí sabemos que hay uno que da más y menos. Hay que tener solamente control sobre ese producto. Calidad. ¿Cuál es el proceso que nos permite cumplir con el mayor número de especificaciones del producto? O sea, ¿cuál es el mejor? ¿El proceso permite controlar las especificaciones del cliente? ¿Sí o no? Si es un no, ¿por qué? Si es un sí, ¿cuáles son esas actividades que se cumplen? ¿El proceso posee un equipo capaz de desarrollar y mejorar la calidad?
Sí, sí posee. ¿Cuáles son esas mejoras que ha hecho el equipo? O si no, ¿por qué motivo ha sido? Por falta de recursos, porque no hay presupuesto. ¿Por qué? Y tomarlas en consideración. El día de mañana nos van a preguntar, miren, ¿cómo podemos hacer para mejorar esto? Hoy usted ya tiene la clave, ¿verdad? Tiene anotaciones y dicen, y por esto. Confiabilidad. ¿Cuál es el proceso que cuenta con un mayor grado de confiabilidad o cumplimiento en la producción o entrega de un bien o servicio? Tenerlo bien claro, ¿cuál es ese? ¿Verdad? Por ejemplo, por lo general, servicio al cliente, el área comercial, ventas, son los que como que tienen el ojo en la mira. El cliente principalmente a ellos va a atacar. Son los primeros, ellos no van a ir donde el gerente de producción o el de calidad en la planta. Va a ir directamente a quienes supuestamente le están atendiendo y dando un servicio. Entonces, desde ahí ya sabemos a dónde tenemos que ir buscando una buena toma de decisión. ¿Cuál es el proceso que posee mejor resultado en sus métricas? Métricas, llamémosle metas, objetivos o lograr esos saldos en verde, ¿verdad? Con respecto a las actividades que se hacen. ¿Cuál es el proceso que busca el cumplimiento de las metas y organizacionales? O sea, ¿cuál es el que dicen, tengo que cumplir la meta que me ha dicho la empresa que tengo que hacer? ¿Cuál es tu meta? Cero desperdicios. Sí, para tener desperdicio, ok, ahorita no estamos al 100%, según eso estamos a un 90%, entonces el día de mañana tengo que seguir trabajando para reducir ese desperdicio. ¿Ok? Pero lo importante es que lo sé cuáles son. Flexibilidad. ¿Cuál es el proceso que puede adaptarse mejor a cualquier requerimiento o a los posibles cambios? Por ejemplo, ese proceso en el cual si yo quito personal o agrego personal, ¿se incrementa o se me reduce la productividad? O sea que hay que hacer ciertos cambios para ir verificando. Si se puede, ¿verdad? Sin afectar mucho el proceso. Lo importante es que tenga yo claro esa flexibilidad para el día de mañana me quieran aumentar la demanda de producción o me están solicitando más requerimientos, yo ya sé por dónde puedo comenzar a trabajar. Yo ya sé qué toma de decisión tengo que hacer para yo lograr ser flexible con mi cliente porque me está pidiendo más producto. Todavía me acaba de decir, mira, si te ponen las pilas, te mando otra orden ahorita. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir a la gente, ahí le voy a prometer una pizza, ¿va? Para que trabajen más. O le digo, miren, ¿qué necesitan para que podamos sacar este producto? Más gente. ¿Cuánta gente? 2 personas más. Va, ahorita voy a llamar al otro proceso, a otra empresa, voy a buscar a alguien ahorita rápido que nos ayude. Y viene recursos humanos, comienza a hacer la actividad y ya le tenemos. ¿Me entienden? O sea, son cosas que ocurren dentro de una organización y a veces ni cuenta nos damos. ¿Qué proceso permite realizar producciones según lo que pide el cliente? Casi lo mismo que anteriormente mencioné. ¿Cuál es aquel proceso que permite ajustar el ritmo del cliente? O sea, que así como el cliente dice ya, también dice tranquilo, mira, nos va a dar un poquito más de tiempo el cliente, pero también no solamente es hacia adelante. ¿Por qué se toman malas decisiones entonces en las empresas? Si hablamos de todo lo que acabamos de decir ahorita, si acabamos de ver cualidades, hablamos sobre los aspectos o tópicos importantes de una organización a nivel de criterios y variables, ¿verdad? Que son 4 lo que hemos dicho. ¿Por qué tomamos decisiones? ¿Quién me dice algún ejemplo o por qué creen que una empresa puede tomar una mala decisión? ¿Qué me dicen? Así me dan chance de traer un poquito de salida porque se me está secando la boca. Ajá. ¿Un comentario? ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre? ¿A quién creen que podíamos nosotros tener como en consideración o decir a una empresa que tome este tipo de decisión le puede ir mal? Por ejemplo, aquí dice, ¿por qué se toman malas decisiones entonces? ¿Qué se da? Oye, Nero, ¿Subestimamos? Hola, Wilson, dinos. sí, tengo un par de puntos. Dale, dale, Fíjese que, por excelente. ejemplo, en la empresa donde trabajo, lo que he visto que a veces se toman malas decisiones es por no, como dijeron en el video anterior, leer el entorno, la Ah, planificación. Eso es muy fundamental para tomar una decisión, sí, el análisis, ¿verdad? sí. Y ahí entra mucho lo que es el ciclo de Deming. A mí me ha gustado mucho el ciclo de Deming porque ahí está, es de analizarlo bien y ese Ujú, circulito, y ahí está todo. Cómo hacer, cómo ejecutar, cómo planificar. Ahí nos dice todo. Entonces, por exacto, ahí se toman malas decisiones cuando no podemos leer el entorno o la planificación adecuada, ¿verdad? Y de ahí, pues exacto. la otra sería la falta de capacitación del personal. Por ejemplo, he Conocimientos. visto que cuando entra personal muy nuevo y no se le da
la debida capacitación. Por ahí también, últimamente he visto que entran ya a puestos ya de coordinaciones y no tienen la capacitación adecuada. Entonces, por ahí, como que también se han tomado o se toman malas decisiones y por ahí también estamos viendo ese punto y de mejorarlo, ¿verdad? Porque sí se tiene que capacitar al personal adecuadamente. Más que todo ya los puestos que van ya de supervisión para arriba, ¿verdad? Entonces, ahí sí debe de haber una adecuada capacitación. Eso sería. Excelente. No, excelente, muy buenos puntos. Fíjate, si te das cuenta, se ha considerado muy en general la parte de los conocimientos del personal, por lo cual posiblemente toman una mala decisión, independientemente ya tengamos conocimientos de todo. Pero si se acuerdan en las cualidades, ustedes mismos vieron la parte de la tecnificación. Yo no le puedo exigir a un colaborador que tenga conocimientos tecnológicos si yo nunca le he proporcionado esa información, si yo nunca lo he mandado a capacitar, por mínimo, ¿verdad? No se diga adiestrar en los procesos. Excelente, Wilson. ¿Tiene algún otro punto de vista? ¿Algo que quieran opinar con respecto a esta pregunta? ¿Qué opinan los demás? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Stephanie. Dinos. Creo que un punto bien importante que hoy que usted estaba hablando me recordaba es en los perfiles de puesto. Okay. Muchas veces quizás el jefe quizás tiene alguna idea, sin embargo quiere quizás a alguna persona nueva que él quiera quizás formar, sin embargo el puesto sí requiere que tenga experiencia la persona, ¿verdad? Entonces a nosotros nos pasó con un controlador de producción, alguien totalmente nuevo sin experiencia, no soportó la presión y se fue. Entonces, esa decisión de querer formar a alguien cuando el puesto requiere experiencia, una mala decisión, ¿verdad? Sí, veámonos en ese sentido. Contrataste a alguien, es decir, que ya pusiste presupuesto en tu proceso. 1, 2, independientemente la persona duró 2 días, 3 días, yo tengo que pagar el mes. O sea, sí o sí, es regla de ley, ¿me entienden? O sea, porque todo va en base a un contrato. Entonces, y si lo despido, tengo que ser bien claro con respecto al motivo por el cual hago eso. Entonces, a nosotros nos pasó algo similar, solo comento esto. Se contrató a un puesto, no es necesario tener conocimiento de todo eso, solamente decía que era para el área de costos y contabilidad, digamos. Y vino una persona bien buxa, bueno, hablaba todo tranquilo, hey, qué chivo, aquí me gusta, que no sé qué. Una semana, a la semana siguiente no lo vimos y comenzamos a preguntar nosotros como compañeros, man. Yo no estaba en el área de contabilidad, conste, pero él trabajaba junto con nosotros, ¿verdad? Con el equipo técnico. Hey, fulano de tal, ya no lo he visto. No, hombre, si ya no está. Nosotros así, ¿cómo que no está? O sea, se hace poco vino. No, hombre, es que no se puso las pilas. Imagínate, o imagínense morir. No se puso las pilas, ¿qué significa eso? Sí, es que le explicábamos y no entendía. Pero ustedes lo pedían sin experiencia, ¿verdad? Sí, así era, pero es que sí, esa fue una debilidad. Entonces, cometimos el pequeño error, ¿verdad? Tomamos una mala decisión. Sabíamos que necesitábamos a alguien con experiencia. O incluso, miren esto, hoy en día las empresas están tratando la manera de no buscar ese perfil de tener conocimientos adicionales o perfil con conocimiento para el proceso, para la actividad que van a hacer. Pero dice, con capacitación, dice. O sea, uno entra con conocimiento, o poner así, pero te tienen que capacitar siempre. No es todo. Vaya, usted dijo que conoce SAP, siéntese ahí en la computadora, enciéndala, la clave es XXXBW y métase al sistema y haga lo que tiene que hacer. Y uno, ¿cómo fue? O sea, en primer lugar, es mi primer día, necesito que me capaciten, cuál es el rublo, qué es lo que tengo que tener, etcétera, etcétera. O sea, esas son cosas básicas que ninguna empresa, la más chiquita que puede haber, una panadería voy a poner, que el dueño de la empresa está queriendo expandir y quiere contratar a alguien sin experiencia para un puesto. No importa, tiene que capacitar, tiene que haber un periodo mínimo de 15 días de capacitación. Mínimo. Hay unos que dicen, te voy a dar un mes. Sí, hay unas personas que lo dan, te doy un mes de capacitación. Hay unos que incluso te dicen, te voy a dar 3 meses de capacitación
y de ahí tú vas a entrar al proceso. ¿Verdad? Depende del tipo de perfil o el nivel jerárquico que esa persona tiene, consta. Lo importante es que se realice esa actividad. Y eso es buen punto, Stephanie. Muchas gracias por mencionarlo. No sé si alguien más quiere comentar con respecto al por qué las empresas toman malas decisiones. ¿O nos quedamos con esos ejemplos? Ok. Ya se va a acabar la clase. Tomando en consideración lo anteriormente visto, había que tomar en cuenta esos motivos por los cuales uno puede tomar malas decisiones. Existen 4 formas identificadas de por qué las empresas toman malas decisiones. ¿Ya? Y entre los compañeros, tanto Wilson como Stephanie, lo mencionaron intrínsecamente, o sea, dentro de su conversación lo mencionaron. No tenemos de disponibilidad la información que requerimos para tomar decisiones. Quieren que tome decisiones, pero ¿de qué? No me han explicado ni cómo inicia ni cómo finaliza el proceso. ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces hay jefes que dicen, no, es que voy a tener como 20 años aquí en la empresa, vos sabes todo, ¿va? Y va a un proceso y uno dice, pues puchica, esta actividad o esta acción es primera vez. Después de 16 años, primera vez que me ocurre. No sé si soy el único que le ha pasado eso cuando se está haciendo sus actividades laborales, pero a mí me ha pasado. Entonces, ¿qué me corresponde? Si yo tengo que cumplir con un tiempo límite de actividades, es decir, tengo que cumplir esa actividad en 15 minutos, pero como es primera vez, tengo que pedir ayuda. Que tienen que ser mis subordinados, mis jefes, alguien que esté encargado de mi persona. Tiene que tener el entendimiento que no voy a cumplir ese tiempo de esa actividad, pero no es porque no quise, es porque no sé qué hacer. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos muy en cuenta. Igualmente, dentro de ese factor de los conocimientos, hay algo que se llama modelo de procedimiento humano, y ahí se habla de la parte de la psicología cognitiva, que es el conocimiento o pensamiento. O sea, según lo que yo conozco, voy a actuar. Fenómenos cognitivos, computadora, representación, input, output. O sea, todo aquello que en mi entorno yo conozca y sé cómo más o menos utilizar. Un ejemplo rapidito. Durante la pandemia nos tocó incluso trabajar en el WhatsApp. El docente venía, estimado, la clase va a tal día, por WhatsApp. ¿Y por qué no lo hacía por Teams? No tenía conocimiento, no sé cómo funciona ese volado. Existía, sí, pero no sé cómo funciona. Entonces, ahí, esa es una parte donde el fenómeno cognitivo de los conocimientos tiene mucho que ver. Procesos mentales, codificar, inferir, relacionar, justificar, o sea, entender lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo puedo decirles ahorita, miren, no conozco nada de lo que estoy hablando. No tengo ni una jota de idea. Entonces, si yo no tengo conocimiento, ¿cómo les voy a explicar? ¿Cómo voy a llegar a la raíz del conocimiento del tema que se está hablando? Muy difícil. ¿Se puede estudiar? Claro que sí. Pero si yo digo que no he estudiado, tengo mi deficiencia. Y ahí aparece la parte de codificación, o sea, entender los conocimientos que tenemos. Inferir es transmitirlo, relacionar ideas, son los ejemplos que estamos hablando, etcétera, etcétera. Organización, arquitectura funcional. Muchas veces nosotros tenemos jefe, no sé, voy a poner ejemplos de lo que yo he podido observar en mi experiencia. En ciertos momentos de mi vida, yo llegué a tener 2 jefes al mismo tiempo. Un jefe me decía sí, y otro jefe me decía no. A la hora que me pedían, Leonel, quiero que haga tal cosa, la gente, el jefe, perdón, el proceso, mejor digo, mis compañeros o quien quería que yo ejecutara algo, yo le decía a mi jefe, ¿qué hago? Y llegó el momento en que uno me dijo, sí, mira, dale la información que necesita, y otro me dijo, no, tienes que pedirle tales cosas. ¿Qué hago entonces? Tengo 2 jefes. ¿Ya? Entonces, la arquitectura, el funcionamiento de la organización estaba mal. ¿Qué me tocó hacer? Que en mi caso, lo voy a decir bien sincero, hablé con los 2 y les pedí de favor que si van a tomar una decisión de algo que yo tengo que hacer, que primero discutan ellos, o sea, peleen, porque yo hasta me quedé en medio de la pelea, imagínense. Ahí el correo, otro correo, mira, es que sí, que no tiene que hacer otra cosa. Me quitan de la línea de correo de las quejas y reclamos, de lo que están hablando ustedes, y hasta que tengan consensado qué es lo que tengo que hacer, por favor me lo dicen.
Y ahí fue donde ocurrió que me dijeron, no, ya no vamos a tomar así la decisión, hoy vamos a tratar de la manera que tú vayas aprendiendo y tú tomes las decisiones más adelante. Ay, excelente. Pero eso son cosas que en algún momento esperaría que no les ocurra, y si les ha pasado, esperaría que hayan podido solventar, pero son cosas que ocurren. Y el último punto serían las limitaciones. Limitaciones de cualquier tipo. El tema de costos, el tema de presupuestos, el tema de recursos, insumos. Miren, no hay computadora y hay que ocuparla para presentar algo. Y no hay, ¿cómo hacemos? Bueno, voy a traer la de la casa mía, ¿verdad? Imagínense, o sea, la personal voy a traer. No, ¿verdad? Son cosas que se tienen que tomar muy en cuenta para poder desarrollar este modelo. La parte de la comunicación. Igualmente aparece lo que es la parte de los input, procesos y output, que da a entender qué es lo que tengo que captar, cómo lo voy a procesar y cómo esa información la voy a trasladar de forma adecuada. No es solamente salir de compromiso, sino que tratar la manera de ir aprendiendo lo que estoy trabajando. Al final, la mayoría de decisiones se toman utilizando la memoria del trabajo, ¿verdad? Y es por eso que uno dice, no es lo mismo el pago de alguien que tiene conocimientos a alguien que va a ser nuevo en el proceso y por primera vez va a comenzar a hacer las actividades. Yo tengo en mi proceso prácticamente, hablando personalmente, más de 5 años. O sea, puede venir alguien perfectamente a hacer lo mismo que yo hago, sin ningún problema. Pero en velocidad, en saber la toma de decisiones con respecto a lo que yo hago, ahí cambia todo, ¿verdad? Entonces, y yo sé que a ustedes ya les ha pasado. Punto número 2, antes de irnos al receso, dejamos que nuestras emociones afecten nuestras decisiones. Cuando estamos molestos, no se han fijado que tomamos las peores decisiones del mundo, ¿verdad? Si alguien me dice, no, ingeniero, se equivoca, dígamelo por favor aquí y hasta va a quedar grabado. O sea, nuestras emociones muchas veces dirigen nuestros pensamientos y la mayoría de veces cuando nosotros estamos y estoy hablando de la parte de euforia, de la parte de molestia, tomamos lo más malo. Daniel, dinos. De que Dale, no, dale. es mentira, es mentira. No, es verdad, cuando nosotros estamos prácticamente con una emoción fuerte, así como dice usted, nos dejamos llevar prácticamente con una tela de juicio errónea, y esto Sí. a veces en la empresa, poniéndole de una forma empresarial, daña nuestro criterio de tomar una buena decisión, ya sea, digamos, pongamos un ejemplo, usted va a hacer un contrato, digamos, XY de materia prima de producción. Entonces usted viene y se enoja con el jefe que le va a hacer el contrato, entonces al final usted toma, por esa mala relación, usted puede tomar una decisión errónea y terminar rechazando un contrato que le puede beneficiar a toda la empresa. Exactamente, buen ejemplo, fíjate. Y en algún momento alguien de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Incluso voy a ir al otro extremo. Estamos en el lado enojados, pero muy súper contento, súper motivado, súper asertivo. Yo me siento que vamos a ganar ese negocio o que vamos a lograr cumplir la producción. ¡Pum, chica, tú, súper! Pero tomé una decisión por lo emocionado que tripliqué o aumenté pedí aumentar la productividad porque yo tenía fe que mi equipo lo va a lograr. ¿Y qué pasó? No se logró. No logré producir lo que en mi corazón, en mi motivación no tenía. Y ese es un factor de la toma de decisiones bien interesante que también nos va afectando. ¿Cómo fueron tus emociones al tomar la decisión? Esperanzado, interesado, curioso, emocionado, ansioso, interesado, preocupado, confiado. Hijo, puchica. Todas esas son emociones que nos pueden afectar en la toma de decisiones. Por eso muchas veces se pide que las emociones no sean tanto emocionales, sino más analíticas, que tengas ciertas variables o opciones que te puedas tú elegir para poder tomar la mejor decisión, ¿verdad? O por lo menos ir aprendiendo de ellas. Ejemplo de toma de decisiones de emociones, conocimiento de funciones y actividades, mala administración organizacional, no descartar lo necesario, falta de comunicación, porque estoy confiado que mi equipo sabe. Si pues ni siquiera le dijiste que era urgente ese producto, pues eso yo lo cambiaron cuando estaba en la producción. Hijo, eso es cierto, wow. Es que yo creía que lo iban a hacer. ¿Creías o les había dicho? Creía. Ah, pues no, tomaste una mala decisión. Ya, son ejemplos, ¿verdad? En ese caso. Los 5 aspectos que definen el tipo de decisión que realizamos: frustración, miedo, desagrado, tristeza y alegría. Yo sé que se parecen a lo de la película, pero si se fijan hay 27 emociones más. No solamente son 5. Si fuera 5, creo que muchos de nosotros nos complicáramos un poquito más, conste. Si solo fueran esas 5 que están ahí.
Pero como tenemos 27, nosotros tenemos que ampliar ese abanico de emociones, pero sí hay que tener claro qué, cómo y en qué medida me afectan de una manera u otra para la toma de decisiones, independientemente estemos hablando de la empresa, así como de forma personal. Con este tipo con los 4 factores que se tienen que considerar, o por lo menos se puede identificar que son aquellos que en las empresas lo cometen errores, ¿verdad? Por no considerarlos, posiblemente por no tenerlos muy claro en sus procesos. El número 3 es, estamos afectados por sesgos cognitivos. Los sesgos, cuando la palabra se menciona en sí, son variables visuales o de cualquier tipo de índole que pueden afectar mi toma de decisión. Por ejemplo, un comercial de un producto que nunca lo he necesitado, nunca lo quiero, pero cuando vi el comercial me llamó la atención. Y cuando fui al súper, vi una gran pancarta, dije, este es el comercial, o este es el producto, mejor digo, que vi en ese comercial. Lo voy a probar y yo ni tengo necesidad de eso. Pero son sesgos en ese caso. Y cuando se habla de cognitivo, como dice en la parte en amarillo, es el proceso de adquirir el conocimiento, cognición, mediante la información recibida por el ambiente, o sea, el aprendizaje en sí. A continuación, otras aparte de las que mencionan ellos, pero por ejemplo, acá hay un listado de diferentes sesgos cognitivos que nos pueden en cierta forma afectar a la hora de tomar decisiones. Cada uno de esos temas o estos sesgos nosotros podemos investigar más a profundidad para poderlos tener más claro, pero de ejemplo está el efecto IKEA, disponibilidad, falacia del jugador, la sensación de escasez, entre otras más, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué no se parece a la imagen? Que es el efecto IKEA. IKEA es una marca de productos que dice lema, créalo, no es créalo, se dice ármalo tú mismo, con tus propias manos. ¿Ok? Quiere entender eso. Nos venden, en este caso, una mesa, una silla, un juego en este caso, de algún producto que nos gusta. Y lo que cambia con respecto a los demás productos que hasta pueden ser mejores es que yo lo tengo que armar. Vienen las instrucciones en el documento, tengo que ir armando pieza por pieza. ¿Y qué hace esa diferencia? ¿Qué ejecuta ese punto? Primeramente va buscando el sentido de pertenencia a algo que uno ha realizado. Así cuando vengan los amigos, llega a la casa y le dice uno, primeramente, antes de que entren al lugar o estén ahí viendo, lo que está en la mesa yo lo hice. Ese es parte de una cognición, es parte del desarrollo de muchas personas, ¿verdad? Es decir, que hay cosas que están en nuestras viviendas que son meramente por nuestro arte, por nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, ¿qué ocurre por el lado negativo, verdad? Un año después, ¿verdad? De haber comprado el producto, todavía lo seguimos armando y hay piezas que no me cuadran, no sé dónde ponerlas. Otro sesgo es, y yo creo que todos ustedes lo conocen y muy pronto vamos a estar en ese momento, el tema del Black Friday, ¿verdad? De escasez, el sesgo de la escasez se va a acabar, ¿verdad? Si no voy a comprarlo, ya no va a haber. El producto en ese día va a estar en oferta 2 por 1, ¿ya? O el segundo es gratis, los zapatos, ¿verdad? Lo que sea. Yo sé que solo mujeres pongo ahí, ¿verdad? Pero no quiere decir que solo ellas son afectadas en eso, sino que también nosotros como caballeros tenemos ese pequeño detalle también, ¿verdad? En la hora de comprar con respecto a ese tipo de sesgo, el cual va enfocado directamente al marketing. El de la información es cuando yo tomo una decisión según la cantidad de información que yo tengo. Así de fácil. Está el del jugador, el cual en cierta forma es un tema de si gano, qué suerte, ¿verdad? Y si no gano, qué mala suerte. O sea, es como un juego al final. Hay mucha gente que hace eso, ¿verdad? Yo sé que el que posiblemente no venga a la mente es este personaje de Batman, que es el Dos Caras, que él siempre dice que para hacer una acción tiene que aventar una moneda al aire y si es cara lo hace y si no es cara no lo hace. O sea, va ejecutando su actividad, incluso tomando en consideración una moneda. Efecto de arrastre o efecto de moda, ¿verdad? Es referido a la decisión de tomar por las decisiones tomadas por otros. Hey, vamos a aquel centro comercial, ¿verdad? Que bien chivo, vamos. Entonces uno dice, yo nunca he ido, voy a ir porque dicen que es bien bonito, ¿verdad? Entonces, puede ser, aquí dice que un ejemplo, ¿a quién no ha elegido alguna vez un lugar porque lo llevamos? O sea, se lo llevaron. O sea, nunca había ido y
porque me vinieron a dejar, voy a probar y capaz hasta el día de hoy no he vuelto a ir a ese lugar, ¿ya? Pero ha sido como un tema de moda, tema de arrastre. El mismo también, aquí hay otros ejemplos que pueden ocasionar ese tipo de efectos, que es el tema de los sellos bestseller de los libros, por ejemplo. El libro más vendido en el mundo. La empresa número 1 en El Salvador. Entonces uno dice, hey, ahí tengo que ir a trabajar. Hey, yo tengo que irme a comprar ese libro. Son sesgos, ¿verdad? Es un sesgo efectivamente. El sesgo de la supervivencia. El resultado de aquellas ideas, productos o empresas que han sido exitosas, pero ignoran aquellas que nunca lograron tener visibilidad. O sea, hay muchas empresas sobresalientes, pero que obviamente no tienen una marca, no son un logo, o no tienen ese esquema que me permita identificarlo y decir rápidamente, ahí tengo que ir a trabajar. Pero sí son parte de un esquema de sobrevivencia. Dice aquí, se debe entender que en la vida de muchos se tendrá eventos difíciles de ese motivo, también no solamente los exitosos. ¿Ok? Número 4, utilizamos atajos mentales a la hora de decidir. ¿Qué es un atajo mental? Aquí no hacemos una pregunta y ustedes desde su computadora fácilmente pueden medirla, ¿verdad? Pueden decir, ¿cuál es la línea más larga? ¿Verdad? ¿Qué me dicen ustedes? Sin medirla. ¿Cuál creen de que es la más larga? ¿La A, la B o la C? Así, a simple vista. ¿Cuál creen ustedes que es sea la más larga? Estimados, ¿alguna respuesta? ¿Cuál? Así, a simple vista. Tal. Yo menos que algunas están con reglas ahorita. No la midan, solo quiero la respuesta. Bueno, para mí la B, ingeniero. La B, visualmente, ¿verdad? Sin tanta cosa. Pero, Correcto. pero resulta ser que las tres líneas son igualitas, ¿verdad? No hay ninguna variación. ¿Qué cambió aquí? ¿Verdad? La utilización de la información con la que yo cuento. ¿Qué cambia entre cada línea para verlas diferentes? La posición de las líneas que están como en sus puntos de esquina, ¿verdad? Eso va cambiando. Simplemente es un detalle, pero prácticamente lo mismo. Lo otro es la simetría, la sensación visual, cómo lo veo, lo que yo percibo. ¿Me entienden? Por ejemplo, estamos hablando del tema de las líneas, que son las mismas, pero según la vestimenta de la señorita, posiblemente para un tipo de ropa, la vamos a ver un poquito más esbelta que para otro tipo. Solamente por qué cambia principalmente son estas líneas, esto que está aquí. Pero prácticamente es la misma persona, es la misma mujer, ¿verdad? Son ejemplos. Miren otros ejemplos de la atención visual con respecto a los reflejos, a las líneas, la simetría, y eso ocurre mucho, no solamente por vestimenta, a la hora de tomar decisiones. A la hora de lo que yo visualmente observo, creo que vamos bien, pero no tengo toda la información completa. ¿Ya? Veamos este caso. Esta fue una presentación en el 2013 donde este personaje que están viendo en pantalla era el vicepresidente de iPhone en ese momento. ¿Ok? Él estaba presentando una gráfica en donde estaba diciendo, por ejemplo, cómo se estaba vendiendo el iPhone en ese momento. O sea, era, wow, vamos creciendo. Venimos del 2018, 2019, 2010 al 2012. Miren hasta dónde estamos ahorita. ¿Qué opinan? ¿Está súper bien la información? ¿Les queda claro lo que está ahí? ¿Qué opinan? ¿O falta algo? Miren esto, les voy a ayudar. El gráfico no tiene escala, ¿ya? Número 1. Número 2, podría mostrar miles de millones de ventas de iPhone o cientos de ventas de iPhone. O sea, hay una diferencia de millones a cientos. Una gran diferencia. ¿Se representaron iPhone viejos o rotos en la gráfica? Porque eso reduce la venta en una gráfica como esta. Y miren lo que pasaba. La realidad, lo que estaba mostrando esta persona. 400 millones de iPhone. Ok. Dice aquí cantidad de ventas. O sea que la gráfica mostraba general. O sea, mostraba todos los iPhone del mundo. Punto. ¿Se vendieron? No, ni uno vendimos. Entonces, la superposición muestra que Apple podía presumir de tener más de 400 millones de iPhone vendidos. Podría presumir, pero sus ventas trimestrales, que están aquí abajito, aquí está, digamos,
De aquí comenzamos. Una, tenemos otra, 2, 3, 4. Ahí van viendo la grafiquita, cómo va cambiando. Miren esta. Dice, trimestral del producto ha disminuido en los últimos 3 meses. Esta persona la despidieron por mentirosa. Porque acuérdense que estaban vendiéndole a la demás gente que el iPhone estaba vendiendo, que era número 1, el producto número 1. ¿Verdad? Pero eso es una mentira. ¿Ya? Ustedes creo que sabrán que en Estados Unidos ahorita hay una ley que prohíbe a las empresas que hacen películas y que hacen sus videos, sus trailers para la presentación de las películas, no vayan a poner algo que no salga en la película. Yo puedo demandarlos. Si yo veo que el trailer sale Scarlett Johansson, en mi caso, y a la hora de ver la película, ni una escena salió ella ahí, yo puedo demandar a la película, al productor, al director, toda la película en sí, por tantos millones de dólares, porque no está la persona por la cual yo fui a ver quería ver la película. Entonces son aspectos que se tienen que conocer, ¿ok? Y afectan a la toma de decisiones. Pero entonces, ¿cómo tomamos mejor las decisiones? Bueno, hay que tomar en consideración los 4 aspectos que acabamos de estar hablando. ¿Va? No tenemos disponibilidad de información, digamos que nuestras emociones tomen efecto, ¿verdad? Para hacerlas. Estamos afectados por los diferentes sesgos que estábamos hablando anteriormente. Utilizamos atajos mentales a la hora de decidir. O sea, de forma visual me voy por ese lado, ¿verdad? Sin tomar el criterio de pensamiento, ¿verdad? Debemos de tener claro, digamos, ciertos elementos también a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, nunca se tendrá suficiente información, lamentablemente. Llevar las posibles respuestas en un tiempo específico. El entorno o las dimensiones del lugar donde ocurren las cosas, el Gemba, ir a ver el lugar, no que me lo cuenten, no que ir, ¿verdad? No, es que vieras qué chivo la casa, vale $114,000, pero está grandísima y cuando lo vamos a ver, caja de fósforo, ¿verdad? Sí, chiquito, 2 cuartos y un baño, ¿verdad? Chica, ¿cuánto vale $110,000? Sucede, les ha pasado a algunas personas eso. Por ejemplo, la gente que manda remesa a Estados Unidos y que comprar una casa aquí le dice a su primo, mira, posee una casa, ¿verdad? Y lamentablemente yo he escuchado cosas como esa. Definir a los involucrados según la información, mirar hacia el futuro y utilizar bien el tiempo. Si no sabemos los hechos, investigar, ¿verdad? Prácticamente eso sería lo más importante. Y los elementos que interfieren a la toma de decisiones en este caso son varios aspectos. El número 1 es el área financiera, la parte monetaria, los costos. Es muy necesario tener muy en cuenta cuánto costaría dicho proceso, dicha actividad, dicha toma de decisiones. Es muy importante, no hay que dejarlo así al libre albedrío, digamos. ¿Cuáles aspectos se deben de tomar en cuenta en la selección de recursos humanos? Y ahí aquí viene, la parte de recursos humanos es bien importante para cualquier empresa. Estudiar a los empleados que se tienen, describir correctamente el puesto laboral. Ustedes mismos acaban de dar un par de ejemplos anteriormente. Conocimientos específicos del candidato, competencias, habilidades. ¿Qué es lo que quiero realmente? Ah, no, con que me ayude vos. No, espérate. ¿Qué tipo de conocimiento debe de tener? Principalmente, independientemente del proceso que sea. ¿Por qué las personas deciden contratar a las personas no calificadas? Muchas veces por tema de confianza. Cobran menor cantidad, son personas de confianza, por ejemplo, un familiar. Esto se ve como un tema de nepotismo, ¿verdad? Por lo general es prohibido principalmente a nivel gobernar, en la parte de gobierno, ¿no? Digo, en las empresas se persigue un poquito más, va a depender mucho del dueño o de los familiares del dueño de la empresa, pero son más cuidadosos. Incluso hoy en día se cuidan mucho más. No es como antes que rápidamente vos mirabas la empresa y decías, ah, ese es el hijo del dueño y él es tu jefe. Es muy raro. Ya son bien cuidados e incluso muchos de ellos ahora lo que hacen es que comienzan a trabajar desde abajo. Ya no comienzan de un solo como el dueño o gerente de la empresa, sino que comienzan poco a poco. Tipo de empresas por actividad económica, empresas del sector primario, extractivo, empresas del sector secundario o industrial, empresas del sector terciario o de servicio. Eso es importante de tener muy claro a la hora de yo tener una definición del tipo de empresa en la que yo voy a aportar mis conocimientos, voy a ser partícipe de la toma de decisiones, ¿verdad? Es bien importante. Es ahí donde cada uno de esos que acabamos de estar hablando participa dentro de un contexto general. Aquí hablando de una empresa, ¿verdad? Igualmente se toma en consideración lo que es la parte del sentido económico que cada una de ellas conllevan. Yo les decía anteriormente,
¿Cuál es ese objetivo por el cual me gustaría trabajar en esa empresa? ¿Por qué? Que he oído que me gusta, estás tomando un sesgo. No, pero has investigado, sabes qué es lo que hacen, ¿verdad? Y entonces, esas son cosas que también nos tenemos que considerar. Y toda esta información que ustedes tienen acá nos permiten interpretar y conocer cómo la empresa se tiene que ir presentando, ¿verdad? Según el sector al que pertenece. No voy a tomar mucho tiempo para leer eso, obviamente por tema de tiempo, ustedes tienen la información, pero aquí lo que se va reflejando es cómo está constituida cada uno de esos tipos de empresas. El entorno industrial de las organizaciones. Ok, ¿qué tan importante es la localización de la empresa? Muy importante, ¿verdad? Primeramente por la ubicación, la infraestructura, lo que está alrededor de donde se va a posicionar la empresa. Hoy en día las empresas prácticamente ya están en su puesto de trabajo, ya están ubicadas ahí, o sea que su infraestructura, su distribución en planta ya está formada. Pero independientemente de eso, tenemos que buscar fortalezas y debilidades de la misma organización, ¿verdad? No siempre solamente porque están ahí nos quedemos quietos, ¿verdad? Sino que hay que buscar más allá e indagar y mejorar el mismo lugar. Hay tres fases, ¿verdad? En la parte de producción, el diseño, producción y distribución, que se deben de considerar en cualquier organización para tener bien claro cómo se va a llevar a cabo la misma. O sea, yo tengo que definir qué voy a diseñar, cómo va a ser mi diseño de mi producto o mi proceso. Y en la producción, ¿de qué tipo será? ¿Verdad? Será, digamos, no sé, un producto artesanal, un producto automatizado. Tengo que tener bien claro todo eso para poder definir qué tengo que considerar en la toma de decisiones. A continuación, les voy a presentar un pequeño video sobre el tema de la cadena de valor, que es bien importante que consideremos dentro de una organización. Aquí ya no estamos hablando de toma de decisión específicamente personal, allá, ver lo que hablamos anteriormente. Aquí estamos ya hablando de una empresa. Ustedes como empresarios, ustedes como jefes, como supervisores, ¿cómo actuarían ante ciertas cosas? Y una vez, ¿qué es lo importante de ellas? Igualmente hay otros elementos, ¿verdad? Para poder, digamos, tomar decisiones dentro de una organización, dentro de una empresa, las cuales están establecidos entre lo que son los efectos futuros, la periodicidad, que son las veces que se va a ejecutar, la estructura reversible, si en un momento se requiere cambiar esa toma de decisión, el impacto y la calidad. Cada uno de esos se han colocado aquí en un cierto ejemplo, ¿verdad? Para poderlos presentar. Posiblemente no vamos a poder terminar todos, pero lo importante aquí es que tengamos nosotros como la noción, ¿verdad? De lo que trata cada uno de ellos, ¿verdad? Y como les decía, dependiendo de cada uno de esos factores, así como el elemento nos puede ser incluido en una toma de decisiones para poder, digamos, realizar la toma de decisión más adecuada para la compañía, ¿verdad? Reversible, ¿verdad? Que es lo que les decía, el poder lograr cambiar esa toma de decisión si fuese necesario. El impacto, qué tan grande o fuerte sería la toma de decisión si cometemos un error al elegirla, ¿verdad? Tener eso claro es bien importante, ¿verdad? La calidad no se diga, que eso no se puede discutir, pero se habla también de aspectos solamente, no solamente de una calidad en el producto y servicio, sino que en los valores éticos, en las consideraciones de los legales, principales básicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dentro de una organización, la periodicidad es el elemento responsable a la pregunta de si una decisión se toma frecuente o excesivamente. Y aquí tomamos la decisión de cuál es la mejor opción. Si es lo mismo color, mismo tamaño, ¿por qué elijo una a la otra? Las tomas de decisiones, ¿verdad? A eso se está refiriendo. La estructura es la composición, cómo está estructurada la organización. Si es una estructura mediocre o no establecida, o sea, no se sabe cómo está compuesta, tenemos que tomar una decisión para poder desarrollarla de tal manera que nos dé una idea de crecimiento futuro. Eso es muy importante para nosotros. Y existen también herramientas que nos pueden apoyar en la toma de decisiones. De cierta forma hay muchas y variadas. No voy a perder mucho tiempo en la parte de ser bien específico en cada una de ellas, sino que necesito más que todo presentárselas. La número 1 es el dashboard o el tablero de control o control visual de una organización, el cual es súper importante para poder medir, determinar cómo estamos, qué aspectos o qué detalles tienen que mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si ustedes observan en la parte de rentabilidad estamos en rojo. ¿Qué significa estar en rojo? Significa que vamos mal, que no estamos cumpliendo las metas. Entonces, cada uno de esos factores son necesarios que podamos medirlos en la realización de tomas de decisiones, ¿verdad? En ese ejemplo.
El método Delfin va siendo muy parecido a la lluvia de ideas, solo que lleva una estructura muy específica y cómo controlar, evaluar, definir qué información es la importante y qué es la que no vamos a ocupar. Es lo que cambia con la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es bien general. Mira, dame una lluvia de estos y todo el mundo platica. Acá no. Acá hay una estructura, un orden adecuado. Cada uno tiene que participar. Hay unos que no participamos en la lluvia de ideas normal. Aquí es un debe ser, ¿verdad? Todos tenemos que aportar. Estos son los pasos para su ejecución, para llevarlo a cabo. Aquí está una forma de cómo formular el paso a paso de la implementación de un método Delfin. Si se fijan, es bien metódico. Paso 1, paso 2. No es solamente sentarnos y discutir sobre ideas de toma de decisiones, sino que aquí va un poquito más específico. También hay algo que se llama el cuadro de balance scorecard. Ese es muy importante. Yo lo puedo, por tema de tiempo, lo podemos ver de forma bien sencilla, como este cuadrito que están viendo en pantalla, en donde aparecen lo que son los factores que voy a evaluar de la empresa, los KPIs, que sería cómo pienso medir cada uno de esos factores, el objetivo de cumplirse el factor, cuál sería, y la iniciativa, con qué inicio el proceso. Ya para tener un poquito más de contexto de cómo puede hacer un KPI de la empresa donde yo me encuentro, por ejemplo, ustedes se encuentran, es tener bien claro los factores que voy a medir. Dice desempeño financiero, conocimiento de los clientes, proceso interno, aprendizaje organizacional, entre otros. Los KPIs, estado financiero, número de nuevos productos, etcétera, etcétera. Objetivos, aumentar el crecimiento de ventas, aumentar un 15% de lanzamiento de nuevos productos y la iniciativa, negocios con proveedores. O sea, qué es lo que se va a llevar a cabo, qué es lo que se va a ejecutar para poderlo lograr, ¿verdad? Y eso es un balance scorecard. Aquí solo estoy dándole generalidades para poder armar uno propio, ¿verdad? Requiere ciertos conocimientos de la empresa. Una persona solita no lo podría hacer, porque tenemos que discutir entre varios cada uno de los factores que se van a estar evaluando. Aquí, por ejemplo, se ha puesto finanzas, clientes satisfechos, proceso efectivo, personal competente. Pueden haber más o puede haber un poquito más específico, ¿verdad? Y en todo este contexto que ven ustedes aquí, ven cómo uno tras otro puede unirse o ligarse, porque, por ejemplo, yo puedo estar trabajando en el proceso productivo y venga Wilson, por ejemplo, él va a ganar las finanzas. Entonces, yo como proceso productivo, yo puedo estar hablando un tema de consolidación de outsourcing, pero viene Wilson, va a decir, pues yo te voy a apoyar en los controles de costos de operaciones. ¿Me entienden? O sea, es una sinergia, es un trabajo en común con varios factores. Ese es un ejemplo de cómo ya generar un balance score, que me acuerdo que es de una alcaldía, si no me recuerdo aquí el país, en donde teníamos lo que es la misión institucional. Esa es la perspectiva, ¿verdad? El objetivo es ofrecer servicios de aseo, alumbrado y rastro de alta calidad. El indicador, nivel de satisfacción de los beneficios respecto a la gestión municipal integrado en los servicios de aseo, alumbrado, rastro, etcétera, etcétera. Responsable, de nombre y apellido, quiénes son los responsables, el administrador de la municipalidad dice ahí. El óptimo, bueno, malo y el valor actual significa cómo pienso medirme, bajo qué factor, o sea, cuándo es que yo pienso que la idea o el indicador se cumplió, lo estamos haciendo muy bien, cuando llega el 90%, cuando llega el 70%, el 50% y así sucesivamente. En fin, este es un plan completo, esta es la segunda fase, desarrollo social, y ahí están todos los factores. Miren, este es el tercer factor, procesos internos, ya trabajando internamente con la alcaldía en ese ejemplo, ¿vale? Después vamos con la matriz FODA. Ocupa específicamente 4 factores fundamentales: fortaleza, debilidad, oportunidades y amenazas. Yo creo que ese ya se lo pueden ustedes hasta de memoria, ¿verdad? Aquí hay unos ejemplos de cómo se plantea, cómo se puede desarrollar, y hay un montón de otras herramientas que nos pueden servir para poder tomar decisiones de forma ágiles y, digamos, dinámicas al final, ¿verdad? Creo que lo más importante con respecto al desarrollo de lo que es esta parte de lo que estamos viendo en la asignatura. Aquí hay un montón de herramientas. Ahí hay otras herramientas, ¿verdad? Diagrama de Pareto, hoja de verificación, gráfico de dispersión, perdón, el gráfico de control y histogramas y causa-efecto, ¿verdad? Que tiene espina de pescado, entre otros, ¿verdad? Ahí están los 5 formas esquematizadas que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Lo que se acaba de mencionar. Y ya para terminar, aquí le tuve que quitar un poquito por la hora. El modelo de toma de decisiones empresariales es bien importante, y principalmente cuando tomamos en consideración
los estilos de liderazgo o estilo de toma de decisiones principalmente, ¿verdad? Aquí hay satisfactor, el maximizador, como están viendo ustedes aquí, en esta parte de acá. Aquí está el foco único y el foco múltiple. Es decir, según la toma de decisión que voy a tomar, puedo yo ser decisivo, jerárquico, integrador y flexible. Va a depender qué es lo que ando buscando para poder lograr y tomar esa decisión. Y dentro de cada uno de estos contextos está la definición. Prácticamente, estimados, ya con esto doy por cerrado. Esta solamente es una parte donde la toma de decisiones puede afectar en ciertos errores, ¿verdad? Y aquí solamente se están como considerando nada más que el tema de la escucha, asumir, el sobreestimar la información, etcétera, etcétera. Y con esto termino nuestra unidad número 2. Solamente termino diciendo que en la unidad pudimos observar cómo la toma de decisiones es vital para cualquier tipo de situaciones que nosotros tengamos, no solamente a nivel organizacional, sino que también a nivel personal. Es bien importante que tengamos muy en cuenta la información que tenemos para poder tomar la decisión. Buscar en lo posible tener las mejores opciones, y de esas mejores opciones, toma la mejor, ¿verdad? Que esa es la parte de nuestro acondicionamiento. Termino por hoy con nuestra clase.